Lucas 13, del 10 al 17. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Vamos a dar lectura a este texto, pero antes vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por lo que tú quieres hacer en este día con nosotros. Te damos gracias por la palabra que nos va a ser revelada. Nosotros tenemos hambre y sed de ti, hambre y sed de tu palabra. Disponemos nuestro corazón para recibir la revelación que tu Espíritu Santo quiere hacernos a través de la lectura de esta palabra. Glorifícate pues en cada uno de nosotros, pues hemos venido a buscarte y a buscar tu palabra y recibir de ella. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, ahí dice lo siguiente: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Bien, hermanos, entonces acá tenemos que decir algo acerca del día, el día de reposo. Era el día sábado, ¿no? Era un mandamiento del Señor. ¿Cuál era la idea de este día? Era que tanto hombres como animales descansaran, tuvieran un día familiar y pudieran escuchar la palabra de Dios. Una de las cosas que se podía hacer en el día sábado era ir a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Esa era la idea. Pero los fariseos y todos los que le seguían, ellos habían convertido esa ley en una serie de observaciones que, en lugar de dejar libre a la gente para buscar al Señor, más bien lo ataban a una serie de prohibiciones. Cuando una persona funciona en base a la posición que ha recibido, mas no en el liderazgo que demanda dar buen ejemplo, el que defiende su posición simplemente acaba dando reglas, acaba imponiendo su autoridad. Él quiere que los demás lo obedezcan y es como un general, ¿no?, que manda nada más, y que cree que la relación con las ovejitas es esa, de mandarlas. En cambio, el líder, para ser líder, tiene que dar buen ejemplo. Y en base a su liderazgo es como él puede predicar y enseñar con la palabra, pero también con el ejemplo. Eso justamente era el camino que habían obviado los fariseos, y en este caso el principal de la sinagoga. La sinagoga no era el templo estaba en Jerusalén, ahí se hacían los sacrificios. La sinagoga era un pequeño edificio donde la gente de ese pueblo podía ir a escuchar la palabra de Dios de alguien que en el pueblo conocía la palabra bien, le daban la posibilidad de explicar la palabra. O también a un invitado, a un rabino que conocía la palabra, también le daban
digamos, el púlpito, si se puede decir en este contexto, y él explicaba la palabra. Y ahí estaba Jesús como un rabino, como alguien que conocía bien la palabra, y a él lo habían invitado a compartir la palabra, ¿no? Pero cuando una persona es un siervo de Dios, ¿a quién está escuchando todo el tiempo? No está fijándose en el programa de lo que se debe hacer, sino está fijándose en lo que el Espíritu Santo le guía, ¿no es cierto? Amén. Entonces Jesús estaba empezando a predicar la palabra, y dice que enseñaba, dice Jesús, en una sinagoga, estaba empezando, pero algo le dijo el Espíritu Santo respecto de una mujer, y él le dijo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y está encorvada y en ninguna manera se puede enderezar. Entonces los ojos de Jesús se pusieron sobre esta mujer que estaba en el suelo, que parecía un ovillo. Ella tenía un espíritu de enfermedad que hoy día lo conocemos como artritis reumática. Es una enfermedad que dobla los huesos, las articulaciones, y para hablar con una persona así uno tendría que arrodillarse para verle la cara. En esa condición, la mujer por 18 años era una mujer dependiente. Para llegar ahí, posiblemente alguien tuvo que levantarla y llevarla. Alguien tenía en su vida cotidiana que hacerle su personal, atenderla cuando tenía que ir al baño, para cualquier cosa que ella quería, era totalmente dependiente. Entonces, esta mujer se sentía posiblemente como una carga para los suyos, ¿no? Y probablemente los suyos también podrían haber considerado eso, ¿no? Que era como una carga, una obligación adicional a los trabajos que cada cual tenía. Y es más, ella demandaba bastante atención, ¿no? Porque ella no podía hacer su comida, no podía buscar la manera de agenciarse de un ingreso. Eran sus familiares los que tenían que hacer eso. Entonces, recuerden lo que Jesús dice. Dice que Jesús la vio, guiado por el Espíritu Santo. Cuando tú estás caminando por este mundo, el Señor te va a llamar la atención sobre alguien que necesita de Dios. Y Él te va a decir, acércate, pregúntale, haz tal cosa. Y entonces es Dios acercándose a la vida de esta persona. Es Dios tratando de manifestar su gracia a esta persona que está esperando ser libre. Entonces Jesús la vio y la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Subraye esa palabrita tú, porque recordemos que la enfermedad, ¿cómo debemos hablar acerca de la enfermedad? Nosotros debemos hablar acerca de la enfermedad como algo que ha venido sobre nosotros, ¿no? Pero no la podemos llamar ni enfermedad de artritis, ni cáncer, ni sordera, ni problema de la vista, ni cataratas de la vista, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es como confesar que esa enfermedad me pertenece. Y por ahí podemos descubrir por qué esa mujer, por más que buscaba a Dios los sábados, por más que iba a escuchar la palabra de Dios los días sábados, no se sanaba, porque había algo que ella ignoraba, que ella no podía declarar la enfermedad como suya. Tenía que identificar la enfermedad como algo que había venido contra ella para destruirla, y detrás estaba el enemigo malo, ¿no es cierto? Entonces, pero recuerden que hay dos lugares donde dice 18 años. Ahí dice en el versículo 11, dice que
hacía 18 años, ¿no?, que tenía este espíritu de enfermedad. Y luego en el versículo 16 también repite el argumento de Jesús. Dice: y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿Por qué está repitiendo esta palabra? Porque a pesar de todo, a pesar de su poca fe, de que tenía poca fe y que esa fe no le había funcionado para sanar, sin embargo, esta mujer era por encima de todo fiel. Estaba siendo atormentada, humillada por el diablo, y sin embargo ella no rechazó a Dios, más bien lo buscó, y lo buscó con perseverancia, y lo buscó tanto que hacía 18 años que estaba buscando al Señor, buscando su palabra, esperando de su misericordia. Pero llegó los 18 años y llegó el día en que tenía que ir una vez más a buscar la palabra, y se encontró con la palabra misma, se encontró con Jesús, ¿no? Y también nosotros podemos estar buscando al Señor, y por estar buscándolo y meditando en su palabra, llega un día donde nos encontramos con la palabra misma en persona. Y cuando está delante nuestro, vemos que la misericordia de Dios nos inunda, que el poder de Dios se está manifestando a nuestro favor. Vemos que la gracia de Dios viene ese día, esa hora, ese minuto sobre nosotros, ¿no? Y así como con esta mujer, Jesús le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad, también a nosotros nos puede decir lo mismo, ¿no? Mujer, hombre, eres libre de tu enfermedad, eres libre de tu pobreza, eres libre de tu esclavitud o de ese mal hábito, eres libre de estos pensamientos que te atormentan día y noche, eres libre. Y la gracia de Dios viene con poder sobre nosotros y nos libera. Cada uno de nosotros podríamos dar testimonio de que un día vino la gracia de Dios sobre nosotros, no solamente para convertirnos, sino para que nosotros recibamos un milagro, algo que estábamos necesitando, algo que no podíamos obtener por nuestras propias fuerzas, pero vino. Y ese día conocimos la gracia poderosa de Dios. Y la gracia poderosa está unida a su inmenso amor, ¿no? Y entonces, cuando Jesús impone las manos sobre esta mujer, todo el pueblo estaba viendo delante de ellos cómo la gracia de Dios se estaba manifestando, cómo esos huesos se estaban enderezando, cómo esas coyunturas estaban ocupando su lugar, cómo sus piernas y sus brazos se enderezaban, cómo su columna empezó a tomar su curvatura normal, y cómo esta mujer delante de todos empezó a levantarse ante los ojos maravillados de toda esa gente que había venido a escuchar la palabra de Dios, y la palabra estaba ahí operando en la plenitud de su misericordia. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué hacía esta mujer? ¿Qué hizo cuando recibió este tremendo milagro? Salió de su corazón lo que ella tenía, porque la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y de su corazón podemos ver la calidad de su fidelidad. Era una mujer que honraba a Dios, y de su corazón dice que glorificaba a Dios, le daba la gloria a Dios, y ella estaba ahí libre, delante de los ojos asombrados de todos aquellos israelitas que estaban ahí, pero también delante de todo ese pueblo que estaba contemplando cómo la misericordia de Dios. ¿Cómo definimos la misericordia de Dios? Es el amor de Dios en acción, ¿no?
Un día tú vas a estar caminando por la calle y la misericordia de Dios se va a levantar de tu corazón para alguien que necesita ser salvo, para alguien que está sufriendo una penosa enfermedad. Y si esa misericordia de Dios se levanta de tu corazón, tú tienes que hacer algo en ese momento. Jesús no lo hizo 3 días después o a la siguiente reunión, ¿no? Él lo hizo en ese instante. Por encima de todo, nosotros tenemos que aprender a obedecer rápido, inmediatamente, a la misericordia que Dios quiere extender a través mío hacia esa o esas personas, hacia esa persona que está clamando por ser libre, que está clamando por justicia, que está clamando para ser libre de su enfermedad. ¿Alguno de nosotros es una excepción en eso? No. Esa es la gloriosa manifestación del Hijo de Dios a través de nosotros. En eso consiste lo que va a ser nuestra corona, ¿no? Que vamos a saber de que yo obedecí al Señor y el Señor hizo una maravilla para esa persona a través mío, ¿no? Pero es Él el digno de ser alabado, el digno de ser glorificado, el digno de ser reconocido por encima de todas las cosas. Amén, hermanos. Entonces, ahí tenemos que esta mujer glorificaba a Dios, pero también en el versículo 14 vemos que había alguien que no estaba de acuerdo con ese milagro. Bueno, el único que está en desacuerdo con los milagros de Dios es el diablo, ¿no? Ese sí no está de acuerdo, porque eso es quitarle a alguien de su grupo, ¿no? El único que no está de acuerdo es el diablo y sus seguidores. Y este hombre estaba ahí con la apariencia de un hombre justo, y estaba diciendo que, dice ahí que se enojó, como si fuera un hombre justo, recto, que está viendo que se está cometiendo un pecado porque se está transgrediendo el día sábado, que dice que no hay que trabajar, ¿no? Pero Jesús dice: mi Padre trabaja y yo trabajo, en relación al sábado. La misericordia de Dios no tiene días libres. Cualquier día es el tiempo de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es para todos los días, no es para ciertos días. Y por eso Jesús dice: mi Padre trabaja y yo trabajo. Su misericordia está disponible para todos nosotros. Y así como un día alguien se detuvo y nos ministró y nos trajo la palabra y fuimos libres, así en nuestras vidas respectivas Dios va a hablarnos en una u otra manera. En un momento va a pasar alguien y Él me va a hablar, y yo tengo que responder a esa acción que Dios quiere hacer a través mío. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero acá resulta que este hombre se puso enojado. Pero hermanos, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús fue hipócrita, ¿no? Hipócrita es uno que responde con una careta, es decir, que se hace quiere pasar por santo, pero en realidad es otra cosa. Se pone la careta de santo, pero no lo es. Y entonces nosotros vemos que la palabra revela lo que las personas son. Y en este caso, este hombre estaba fingiendo ser un santo, alguien que se estaba escandalizando porque Jesús estaba pecando. Y esta mujer también estaba pecando porque se estaba dejando sanar en el día sábado. Pero no era así. Y Jesús lo muestra en su palabra y le llama hipócrita. La palabra hipócrita viene
hay dos formas de ser hipócrita, ¿no? Uno es simular ser algo, como en este caso, ¿no? Simular ser un hombre recto. Pero también es disimular, es decir, mostrar algo que uno, no mostrarse tal como uno es, ¿no? Son las dos formas de manifestarse la hipocresía: simular ser algo o disimular, esconder lo que uno no es y no manifestarlo, ¿no? ¿Quién rompió el vidrio del espejo o el espejo en el baño? Nadie fue, ¿no? Nadie fue. Y ahí está, puede ser que esté ahí la persona que fue y resulta que él está disimulando, ocultando la verdad, siendo hipócrita, ¿no? Entonces, y en nuestra cultura hay bastantes manifestaciones de hipocresía, ¿no? Bastante. Ser íntegro es algo raro en nuestra cultura ahora, ¿no? El día de ayer escuché el caso de una joven que la querían atacar sexualmente, y esa chica se defendió, y por defenderse el que la estaba atacando la apuñaló. Pero gracias a Dios hay un joven que la cogió, la cargó y la llevó al hospital y se salvó, ¿no? Entonces, cuando estuvieron ellos exponiendo lo que le había sucedido, porque ya había sido identificado la persona que la había herido, la jueza le preguntó: bueno, ¿te mató? No. Entonces para ella, como no la había matado, bueno, no había ninguna culpa, y ese hombre fue soltado. ¿Ven? Pero lo que está detrás de esas cosas es que de repente esta persona tiene miedo de ser justa, porque si es justa y declara lo que debe ser, entonces ella también podría ser buscada por este hombre malvado, ¿no? Y podría hacerle algún daño. Pero el ser justo, el sujetarse a la justicia, nos permite dar gloria y honra a Dios. Y a veces sí puede ser de que podamos ser perseguidos, puede ser de que podamos recibir hasta un daño, pero lo que Dios espera de nosotros es la fidelidad a lo que Él nos ha enseñado. Es la fidelidad a lo que Él nos ha enseñado. No es que pierde su vida por causa de mí, dice Jesús, ¿no? Ese es mi discípulo, ¿no? Y bueno, hoy en día estamos viendo que las fuerzas del mal aumentan por todos lados. Ahí tenemos nosotros, en ese mundo que no quiere reconocer la justicia, nosotros somos los testigos de lo que es ser justo, ¿no? Y el Señor nos acompaña en esa tarea. Bien, entonces le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y dice: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Entonces Jesús está diciendo, por un lado, que los animales no son más importantes que la gente. Si a los animales los desatamos para que puedan beber agua, ¿por qué a esta mujer que está 18 años atada no se la podía desatar? ¿Acaso los animales son más importantes que la gente? ¿Ah? Y en este caso estamos hablando de una hija de Abraham, una hija del pacto. Ella tenía derecho de recibir sanidad. Y por otro lado, todo el pueblo sabía que este jefe de la sinagoga, él también soltaba a su buey y a su asno para llevarlo a beber.
Él no podía decir, no, yo no soy hipócrita porque yo nunca hago nada. No, porque todo el mundo, todo el pueblo, o sea, recuerden el dicho, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Porque todo el mundo se conoce, ¿no? Y en este pueblo todo el mundo se conocía. Y a la gente no le podía contar el cuento de que él no soltaba a su buey y a su asno, ¿no? Y por eso es que la palabra dice que al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios. La palabra adversarios nos llama la atención. El único adversario no era el principal de la sinagoga. Ahí mezclado con la gente habían otros enemigos de Dios que no se alegraban por la obra de Dios. Y no solamente se avergonzó el principal, sino todos esos que estaban ahí metidos entre la gente y que estaban apoyando al principal de la sinagoga. Donde dice la palabra avergonzaban, en otras versiones dice se abochornaban. Se abochornaban. ¿Qué quiere decir eso? Que se sonrojaban de vergüenza, porque no lo podían negar. Pero mientras tanto, todo el pueblo se alegraba por la gloria que Dios había manifestado, por su gloria, por su misericordia, por su gracia tan grande, que si alcanzó a esta mujer, también lo podía hacer con cualquiera de ellos, con cualquiera de nosotros. Un día de buscar al Señor, lo puedo encontrar y recibir su sanidad, su prosperidad, su liberación, cualquier cosa que yo necesite. Y Él se va a manifestar, porque Dios no hace acepción de personas. Y todo el pueblo se alegraba, con excepción de estos que estaban tomando partido por el equipo del diablo. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas hechas por Él. Entonces, mire esa palabrita, por todas las cosas, no solamente por lo que sanó a esta mujer, sino que ellos sabían que Jesús había hecho muchas otras maravillas, muchas otras obras que daban gloria a Dios. El pueblo se acordó de que este hombre estaba haciendo la obra de Dios. Y entonces nosotros, como testigos de Cristo, actuando, haciendo la obra de Dios, vamos a traer a la memoria de ellos no solamente el favor recibido, sino todas las cosas que hemos recibido de Dios a lo largo de nuestra vida. Amén, hermanos. Y ellos van a dar gloria a Dios, porque no solamente es este acto de misericordia, este acto de gracia, sino esa es la naturaleza de Dios, es que Él es bueno y su misericordia es para siempre. Amén, hermanos. Bien, bueno, vamos a terminar en este punto.